Bien, abran su Biblia por favor a la segunda epístola de Pedro en el capítulo 2. Segunda epístola de Pedro en el capítulo 2. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, no pensamos que nosotros seamos suficientes en nosotros mismos como para embarcarnos en el estudio de ella, pues sabemos que tiene grandes y maravillosas cosas para nosotros. Pedimos como siempre que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que abra nuestros ojos espirituales, el que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que hoy tienes para nosotros a través de estas páginas. Bendecimos tu nombre y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, segunda epístola de Pedro en el capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 16 y hasta el 21. Y si no estuvieron con nosotros, no lo han escuchado, pueden buscarlo en Facebook, pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en Vimeo. Pueden buscarlo también en SoundCloud si nada más quieren oír el audio del estudio. Y en el final de esos versículos del capítulo 1, Pedro está hablando con la iglesia a la que le está escribiendo esta carta, que es la Iglesia Universal. Y les está hablando acerca del testimonio que les ha dado. Él quiere que estén ellos seguros de que el testimonio que han recibido, de que la enseñanza acerca de Jesús, acerca de quién es Jesús, es certera, es verdad, no está basada en fábulas o en historietas o en nada que alguien haya contado. Y él especialmente quiere que ellos sepan que el testimonio que él ha dado acerca de Jesús está basado en lo que él mismo había visto. En lo que él mismo había visto. Titulé el estudio de la semana pasada, yo lo vi, nadie me lo contó, porque ese es un dicho que tiene mi mamá acerca de cuando alguien vea algo y nadie nos lo tiene que contar porque lo vimos. Entonces por eso lo titulé así, porque Pedro está diciendo, yo lo vi, nadie me lo contó, no viene de segundas personas o de terceras personas, yo lo vi, yo mismo lo experimenté, yo mismo lo toqué, yo mismo estuve con él, ¿sí? Y luego también habla acerca de la confiabilidad que podemos poner o la confianza que podemos poner en la palabra profética que Dios había dado acerca de la venida del Salvador en algunas ocasiones miles de años antes de que el Señor Jesucristo apareciera en la tierra. Pero también hoy les va a hablar acerca de cómo tenemos que tener mucho cuidado con las palabras proféticas que escuchamos. Si bien podemos confiar en todas las palabras proféticas que se nos han dado en la Biblia, que tenemos en la Biblia, ¿sí? También tenemos que tener mucho cuidado con los profetas a los que estamos escuchando. Hay en nuestros tiempos muchos profetas, muchos apóstoles, muchos maestros que se han dado a sí mismos ese título, o se han dado a sí mismos ese oficio, o se han dado a sí mismos esa responsabilidad sin recibirla de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque ahora comenzando en el capítulo 2, Pedro se va a dar a la tarea de recordarles que así, a través de toda la historia de Israel, ¿sí? Desde los tiempos antiguos, así como hay profetas y profecías enviadas y dadas por Dios, también había habido y en sus tiempos iba a haber falsos profetas y falsos maestros que así como en el antiguo Israel habían llegado para engañar al pueblo diciéndoles que Dios había dicho tal o cual cosa a su favor o en contra, ¿sí? Que Él nunca había dicho. Así también en la iglesia iban a surgir falsos maestros y algunos falsos maestros iban a salir de la iglesia misma. Sí, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ha habido muchos maestros que por un tiempo están sirviendo fielmente al Señor, predicando la palabra, todo está muy basado en lo que la palabra de Dios dice, pero luego de repente salen con algunas enseñanzas que no tienen sentido, ¿verdad? Y que piensa uno, bueno, pues ¿cuándo cambió eso? Porque yo lo que veo en la Biblia es muy constante, es lo mismo, no veo ese cambio yo en las Escrituras para nada, ¿verdad? Y terminan saliendo con alguna cosa como que es una nueva revelación, como que es una nueva visión que han recibido de Dios. Y hay un dicho que es muy cierto, que si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no va a ser nuevo, ¿sí? Todo se vuelve a repetir. Todo está constantemente reciclándose. ¿Se han dado cuenta de eso? Todo se está reciclando desde antes de que el reciclaje fuera popular.
Yo sé que no se nota, yo sé que no habría manera de adivinarlo, pero yo soy diseñador de modas, ¿ok? Y yo sé que por lo que ven, nunca, tú diseñador, qué bárbaro, ¿serio? Ah, pues sí, ¿verdad? Pero sí soy. Y una de las cosas que me enseñaron en la escuela de diseño fue que cada 20 años las modas iban volviendo a surgir, ¿sí? Así es que agárrense porque ahí vienen las sombreras otra vez y el pelo así, el copete así hasta arriba encrispado y los pantalones de acampanados, etc. Agárrense, ¿verdad? Porque por ahí viene. Entonces, si es nuevo no es verdad, si es verdad no es nuevo. Y ahora Pedro se va a dar a la tarea de nuevo de recordarles que así como hay profetas y profecías enviados y dados por Dios, también había falsos profetas entre el pueblo de Israel en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que habían engañado al pueblo, y también iban a surgir en la iglesia falsos maestros. Esta es una realidad, creo que los que tenemos algún tiempo en el cristianismo hemos visto que esto ha sucedido. Entonces vamos a ver ahí en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: entre el pueblo, Pedro aquí hablándoles, después de haberles hablado de su testimonio y de los profetas, entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Se me antoja interesante que haga una diferencia entre los falsos profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los llame falsos maestros, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento había personas, profetas, que profetizaban las cosas que Dios decía antes de que pasaran. En el Nuevo Testamento son personas que enseñan, que son maestros, que deben enseñar todo basado en lo que la palabra de Dios dice, pero que, como les dije anteriormente, a veces se autonombran profetas y empiezan a hablar acerca de cosas que van a pasar porque el Señor les ha dado una nueva revelación. Pero noten, en el pueblo hubo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros. Y noten que dice que con disimulo, ¿sí?, introducirán herejías destructivas. Van a disimular, van a parecer que son buenos maestros, van a parecer que lo que están enseñando es la verdad. Es más, va a tener algo de verdad en ello, pero así muy disimulados van a entrar, ¿sí?, y van a traer herejías destructivas. Y luego noten lo que sigue diciendo ahí: y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. El pueblo judío tuvo sus problemas, ¿sí?, al prestar atención a lo que falsos profetas les decían, aunque lo que les profetizaban iba completamente en contra de lo que Dios les decía. A veces habían recibido palabra de Dios, habían recibido un mensaje profético de Dios, pero luego venía alguien con una profecía que sonaba mejor, que se oía más fácil, que se oía más fácil de pasar, de aceptar, y se hacían hacia esa profecía en lugar de seguir lo que Dios había dicho, aunque fuera difícil. Si ustedes leen el libro de Jeremías, van a ver constantemente hablar de esos falsos profetas. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, los versículos 7 al 9, noten lo que dice ahí: yo los introduje en una tierra de abundancia, para que disfrutaran de su fruto y sus bondades. Pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo, ¿qué dice ahí? Repugnante. Versículo 8 dice: jamás dijeron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Ni tampoco los que detentaban la ley me conocieron. Los guías del pueblo se rebelaron contra mí. Escuchen esto: los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron en pos de dioses inútiles. Y luego noten lo que dice el versículo 9: por eso voy a entablar un juicio contra ustedes, contra sus hijos y contra sus nietos. Palabra del Señor. Entonces, esta es una pronunciación de Dios por medio del profeta Jeremías por lo que el pueblo había hecho. El Señor les había dado una buena tierra, les había dado una tierra en donde iban a tener abundancia, les había dado una tierra en donde iban a poder vivir felices. Pero la contaminaron. ¿Y cómo fue que la contaminaron? La contaminaron escuchando las profecías de personas que Dios no había enviado.
Con el tiempo, cuando el Señor decidió que iba a juzgar a Israel, les habla acerca de que Él va a enviar a su siervo Nabucodonosor para que los lleve cautivos. Que Él va a enviar a su siervo Nabucodonosor para que se los lleve cautivos. Y algunos profetas, ¿sí?, que estaban profetizando en ese tiempo, les dijeron, no. Lo que están diciendo esos profetas de que va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar cautivos, no lo crean. No se dejen de Nabucodonosor, peleen contra Nabucodonosor. El Señor está con ustedes, el Señor los va a defender, el Señor los va a librar de Nabucodonosor. No se sometan a Él. Lean Jeremías 27, lean Jeremías 28, Jeremías 29. Y el Señor les dice muy claramente, saben que no le hagan caso a esos profetas, porque ya les dije lo que iba a hacer y eso es lo que va a pasar. Sí, cuando habían pasado un par de años en Babilonia, después de que fueron llevados a Babilonia, hubo profetas que les decían, no se preocupen, no vayan a construir casas, no vayan a abrir negocios, no vayan a casar a sus hijas con los hijos de este pueblo y viceversa. En cualquier momento va a venir el Señor y nos va a sacar de aquí y nos va a llevar de nuevo a Jerusalén. ¿Y saben qué les dijo el Señor por medio del profeta? Les dijo, ¿saben qué? No le crean a esos profetas, porque yo dije que iban a pasar 70 años en exilio y ¿saben qué? Van a pasar 70 años en exilio. Así es que construyan casas, ¿sí? Abran negocios, que sus hijas y sus hijos se casen con las hijas y los hijos de este pueblo, porque no van a salir de aquí hasta que el tiempo que yo he dicho se cumpla. ¿Saben qué? Yo creo que a veces los falsos profetas, las voces que supuestamente, que parece ser que tienen razón, nos llaman a ir en contra de lo que Dios está queriendo hacer. Cuando estaba estudiando esto, me puse a pensar acerca del COVID-19 y lo que el gobierno está queriendo hacer y cómo está tratando de suprimir a la iglesia y cómo está tratando, ¿verdad? Porque hay muchos negocios de mal agüero que pueden abrir sus puertas y dejar que gente entre, pero las iglesias no pueden. ¿Sí? Y me puse a pensar, ¿qué tal si Dios está usando todo esto del COVID y todo esto para disciplinar a su pueblo, para que su pueblo se vuelva a Él, para que su pueblo empiece a confiar más en Él que en sí mismo, para que su pueblo deje de poner su esperanza en las riquezas, deje de poner su esperanza en la prosperidad, deje de poner su esperanza en todo lo que hay en abundancia? ¿Se han dado cuenta de algo? Que aún con el COVID y todo eso, aunque la economía bajó al principio, la economía está levantando, a pesar de todo eso. ¿Se han dado cuenta de eso? Y cuando eso sucede, la gente se empieza a poner cómoda. La gente, entonces no está tan mal la cosa, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿qué tal si todas estas voces que están hablando de, hay que decirles y hay que hacer, ¿qué tal si lo que están haciendo es profetizando y buscando que la iglesia le dé la contraria a los poderes, por así decirlo, y sea aún más avergonzada, más castigada, más? ¿Qué tal si? No estoy diciendo que ese sea el caso. Lo que estoy diciendo como iglesia es que debemos ponernos de rodillas y tomar todo lo que se diga de cualquiera de los lados que se nos está diciendo, tomarlo con un grano de sal y pedirle a Dios que Él sea el que nos revele lo que está pasando, que Él sea el que nos diga lo que debemos hacer, que Él sea el que dicte cuál es el siguiente paso que debemos dar, y no tratar de seguir las filosofías y los pensamientos y los métodos humanos de hacer las cosas, ¿sí? No porque alguien dice, esto dice el Señor, quiere decir que eso haya dicho. Así como estaba pasando con el pueblo judío en el tiempo de Jeremías. Les exhorto a que vayan y lean Jeremías. Todo lo que los falsos profetas les estaban diciendo y todo lo que Dios les estaba, no les hagan caso. No están hablando por mí, no están diciendo mis palabras, están hablando por ellos mismos. ¿Sí? Entonces tenemos que ir con el Señor. Tenemos que pedirle a Él su dirección, tenemos que pedirle a Él la iluminación del Espíritu Santo para poder saber que sabemos que estamos siguiendo lo que Él quiere que hagamos y no lo que el hombre quiere que hagamos, sea de un lado o del otro. Entonces lo que Pedro les está diciendo aquí es que así como hubo falsos profetas en esos tiempos, en los tiempos de la iglesia,
¿Sí? Ha habido y sigue habiendo falsos maestros que han introducido todo tipo de herejías en la iglesia que van en contra de la palabra de Dios. Y desafortunadamente la iglesia los últimos 50, 60 años ha estado dormida y no ha estado prestando atención a lo que ha estado pasando, y por eso nos encontramos en el lugar en el que nos encontramos ahorita. Por eso nos encontramos en el lugar en el que nos encontramos ahorita. Sacaron la oración de la escuela y como todo estaba bien y pues sí tenía medio sentido de que la escuela fuera secular, la iglesia dijo, ok, mientras sigamos orando en casa. Sacaron la Biblia de la escuela y pues sí hay esa separación entre la iglesia y el Estado, que no, la Constitución de Estados Unidos no tiene tal ley en realidad. Pero, nosotros les podemos enseñar, así es que... Y así sucesivamente, y el mundo fue ganando terreno, le fue ganando terreno a la iglesia, y ahora ¿en dónde estamos? Fíjense por favor en dónde estamos, en cuanto al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, todas esas cosas, ¿sí? Y no estoy hablando en contra de la comunidad LGBTQXYZ, como le quieran, no estoy juzgando nada de eso, pero todo eso, nunca esperaba la iglesia que lo que estamos viendo ahora sucediera, pero sin embargo llegamos a ello, ¿sí? Pero la iglesia nunca esperaba, y fue precisamente por esto, porque vinieron falsos profetas, porque vinieron falsos maestros, que vinieron a cambiar, ¿sí? El uso de las escrituras para regir nuestras vidas, y empezaron a usar la psicología y la psiquiatría y esto y el otro, y el doctor Oz y el doctor Shivago y el doctor quién sabe qué, y todo eso empezó a influenciar a la iglesia de alguna manera o de otra. Sí, la multiplicación de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, ¿saben qué debe decirnos a nosotros? Que la segunda venida del Señor está cerca. Porque esa es una de las señales que el Señor Jesucristo mismo dio. ¿Sí? Y debemos de examinar todo lo que se nos dice a la luz de las Escrituras. Debemos de encender la luz de la palabra sobre todo lo que... No importa quién nos lo diga, no importa si es de izquierda o de derecha o del centro. Tenemos que examinarlo todo a la luz de la palabra. Porque el Señor Jesucristo advirtió acerca de esto. En Mateo capítulo 24, los versículos 3 al 5, noten lo que dice ahí. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Noten la respuesta de Jesús, versículo 4. Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán ¿en cuál nombre? En su nombre, en el nombre de Jesús, y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hay dos maneras de leer esto. Jesús está diciendo, muchos vendrán en mi nombre, ¿sí? Y van a decir, yo soy el Cristo. Uno, van a decir que yo, Jesús, soy el Cristo. O se puede leer, van a decir que ellos van a decir, yo soy el Cristo. Pero ¿qué les dice el Señor? Van a engañar a muchos. Entonces, si alguien dice, yo soy el Cristo, pues obviamente sabemos que no puede ser, ¿verdad? Especialmente si no tiene las cicatrices de los clavos en la mano, especialmente si no tiene la cicatriz de la lanza en el costado, especialmente si no puede atravesar paredes así metafísicamente, ¿verdad? Especialmente si no lo vimos bajar del cielo sobre una nube como los ángeles le dijeron a sus discípulos que iba a volver. Sí, pero luego hay otros que vienen en el nombre de Cristo y vienen diciendo que Él es el Cristo, pero cuando examinamos sus doctrinas, cuando examinamos sus enseñanzas un poco más detenidamente, nos damos cuenta de que únicamente están diciendo que Él es el Cristo y están viniendo en su nombre porque quieren engañar a la gente, quieren atraerla a sí mismos, y luego cuando ya están atraídas y cuando ya están llenas los templos y las carpas y todo de gente que los escucha, entonces sí les dejan ir el sablazo, porque son como lobos rapaces que andan buscando devorar a las ovejas, ¿sí?
El apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice, ¿cómo? Claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, se van a apartar de la fe, van a dejar la fe. Y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Versículo 2. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen como cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. En otras palabras, van a venir maestros que van a empezar a prohibir cosas. Si eres cristiano no puedes hacer esto, si eres cristiano no puedes comer aquello, si eres cristiano no puedes escuchar este tipo de música, si eres cristiano no puedes ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a llegar hasta prohibir que si no te casas con la persona que yo escojo para ti, no te puedes casar. Y si te casaste con alguien que yo no veo que sea bueno para ti, lo tienes que dejar y te tienes que casar con quien yo... Hemos visto, vean a David Koresh, vean a el de Guyana, que hace mucho tiempo muchos de ustedes, yo sé que son demasiado jóvenes como para acordarse de Jim Jones, pero algunos de ustedes se les nota que ya son más o menos de mi edad, así es que se acuerdan de Jim Jones, ¿verdad? Pero tratan de controlar a la gente, de decirles lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, qué pueden comer, qué no pueden. Tratan de controlar a la gente de mil maneras. Y se nos dice aquí claramente, Pablo dice que en los últimos tiempos, si algunos van a apostatar de la fe y van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que son presentados por estas personas que parecen la mera verdad. De nuevo a Timoteo, pero ahora en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 3 y 4, dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Noten lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo. Va a venir un tiempo, ¿sí?, en el que cristianos, en el que gente que se suponía que era pueblo de Dios, ya no van a aguantar que se les enseñe la sana doctrina. Ya no van a aguantar las enseñanzas reales, aunque a veces difíciles de aceptar de la Biblia, ¿sí? Ya no las van a querer soportar. Y van a querer que les hagan cosquillas en los oídos y van a buscar maestros conforme a sus propios malos deseos, que les digan, yo estoy bien, tú estás bien, mientras no lastimes a nadie, mientras lo hagas con un corazón puro, mientras lo hagas de todo corazón, mientras lo hagas con una buena, etcétera, etcétera, no va a haber ningún problema, ¿sí? No va a haber ningún problema. Y tenemos iglesias llenas, ¿sí?, de personas que van por una hora de entretenimiento y por 15, 20 minutos de la palabra, ¿sí? Y la música es genial y la adoración es tremenda y sí, se siente el Espíritu de Dios moverse, pero luego viene la palabra y ¿a qué horas irá a terminar? Este pastor ya tiene predicando como 20 minutos y de pura hablar de la Biblia y versículo tras versículo y nada de motivación. Yo quiero que me motive a ser un mejor yo quiero que me motive a que me enseñe cómo influenciar a la gente allá afuera y que me dé los 10 pasos para el éxito en el tiempo de COVID. Yo nomás tengo un paso que le puedo ofrecer para que tenga éxito en cualquier tiempo, COVID o no. Siga a Cristo, siga su palabra y va a tener éxito. No va a ser fácil a veces va a doler, a veces vamos a querer sacarle la vuelta, pero esa es la forma en la que encontramos el éxito. Entonces va a venir un tiempo en el que no soportarán la sana doctrina. Van a amontonarse maestros conforme a sus propios malos deseos.
y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Creo que se me hace curioso que haya más niños que creen en Frozen de los que creen en Jesús. ¿Sí? Que haya más niños que creen en las fábulas y ven las fábulas y las historietas de Walt Disney o de Marvel. Y no estoy diciendo que todo esto es malo, ¿ok? Por favor, no me malentiendan, ni digan, ay, el pastor cómo tiró pedradas. No se trata de pedradas, se trata de que tiene muchos más fans Frozen entre los niños que Jesús. Tiene muchos más fans entre los jóvenes, los personajes de Marvel, que Jesús. Inclusive entre los adultos también. Hay artistas que tienen mucho más fans que los que tiene Jesús. Y saben que si Jesús es el camino, la verdad y la vida, la verdad es que nadie debe tomar su lugar en ningún lado. No le hace que sean artistas cristianos, no le hace que sean buenos pastores, no le hace que sean buenos maestros, no le hace que sean pastores famosos, no le hace. Jesús es el que debe de estar por encima de todo eso y de todos ellos. ¿Sí? Él es el único que merece ese lugar. ¿Sí? En Judas capítulo 1, los versículos 3 y 4 dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Sí, de eso es de lo que les quiero hablar, de eso es lo que les quiero escribir, eso es lo que les quiero enseñar. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. ¿Se fijan? Quisiera hablar nada más de la salvación que tenemos en Cristo, de la gloria que nos espera en su reino, del gozo que podemos tener en Él mientras estamos aquí en la tierra y el gozo inefable e infinito y eterno que vamos a tener cuando estemos con Él en el cielo. De eso es de lo que les quisiera hablar, pero me veo en la necesidad, por cómo está el mundo, me veo en la necesidad de decirles, de rogarles, dice, que luchen ardientemente por la fe, que se esfuercen por mantenerse en la verdadera fe en Jesucristo, que se esfuercen por mantenerse en las verdaderas enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, no de los pseudoapóstoles modernos, sino de los apóstoles que anduvieron con Jesús, que como Pedro lo vieron y lo tocaron, que como Pedro pudieron ser testigos de su muerte, su sepultura y su resurrección, y seguir y creer las profecías que se dieron de Él, que vinieron a cumplirse en Él, en el tiempo que Dios había destinado. Quisiera hablarles nada más de la salvación que tenemos en común, pero me veo en la necesidad de pedirles que hagan esto, de pedirles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Sí, porque hay mucha gente que se ha infiltrado con engaños, sí, y tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, dicen que niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Al decir que niegan al Señor, ¿de qué está hablando? Pensamos en Pedro, ¿no es cierto? Tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Sí, hasta hablas como ellos. No, yo ni en cuenta, ¿verdad? Pensamos en esa negación, pero hay otras formas. Esa es una negación así, así, ¿verdad? Esto es lo que pienso y no me importa, pero hay maneras más sutiles de negar al Señor. Por ejemplo, hay gente que niega que Jesús vino en la carne. Niega que Jesús vino en la carne. Hablan de que Jesús fue un espíritu, hablan de que Jesús fue un ángel, hablan de que Jesús fue el arcángel Miguel, hablan que no pudo haber sido carne porque la carne es pecaminosa, y si la carne es pecaminosa, entonces alguien tan puro como tenía que ser Jesucristo no podía ser de carne y hueso. Pero tenía que ser de carne y hueso. Tenía que ser 100% uno de nosotros para poder pararse en la brecha entre nosotros y Dios. Porque el hombre fue el que pecó y el hombre tenía que pagar por su pecado. Y si él no era hombre, 100% hombre,
con sangre que derramar por el pecado de la humanidad, entonces su sacrificio no serviría de nada. Entonces tenía que ser hombre. Sí, en primera de Juan 4, los versículos 1 al 3, vemos: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2, pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene. Y noten lo que dice Juan: y ya está en el mundo. Ya estaba en el mundo cuando Juan escribió esto. Ustedes, mucha gente está esperando el anticristo. ¿Quién será el anticristo? ¿Quién va a ser el anticristo? ¿En dónde está el anticristo? ¿Verdad? A ver, chéquenle abajo del copete a Trump. A lo mejor ahí tienen el 666. ¿Verdad? Decían lo mismo de Obama, decían lo mismo de Hillary Clinton, han dicho lo mismo de 3 o 4 papas, han dicho lo mismo, Hitler, etc. ¿Saben qué? No tenemos que buscar en ninguno de... hay muchos anticristos ya en la tierra que están negando el hecho de que Jesús vino en la carne. Y si alguien no dice que Jesús vino en la carne, si no lo acepta, es el espíritu del anticristo que ya está entre nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer con aquellos que nos dicen que Jesús no vino en la carne? Mano, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque según lo que me estás diciendo ahorita, tú eres el anticristo. ¿Ok? Digo, si vamos a seguir las escrituras, eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero luego hay otros que niegan la deidad de Cristo. No puede ser Dios. No puede ser Dios. ¿Sí? Dios no puede ser hombre. Dios es infinito. Dios no puede ser hombre. Pero si no era Dios, entonces no tenía la pureza, la perfección. ¿Sí? Entonces no tenía esa vida libre de pecado. No era ese cordero sin mancha ni arruga, ¿sí? Que pudiera ser sacrificado para que derramara su sangre y esa sangre ser aplicada al pecado de todos nosotros y así ser limpios y hechos tan blancos como la nieve. Entonces tenía que ser Dios. Y tenía que ser hombre también. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2, los versículos 8 al 10: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, porque no van de acuerdo con Cristo. Escuchen: porque en Él habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, habita en Él corporalmente. Versículo 10, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Es solamente en Cristo que podemos recibir la plenitud de la santidad, de perfección y justicia de Dios. Sin Cristo es imposible. Porque no es capaz ni nuestro cuerpo, ni nuestra mente, ni nuestro corazón para recibir la plenitud de la deidad. Tuvo que ser en Él para que ahora Él nos pueda imponer sobre nosotros por el poder de su Espíritu. Entonces esas son dos formas de negarlo, pero hay otra forma de negarlo también. Y esta forma es un poco más sutil. ¿Sí? Otra forma de negarlo es queriendo agregarle al sacrificio de Cristo Jesús alguna obra que se tiene que hacer para ser salvos. ¿Sí? Y lo que esto está diciendo, cuando alguien dice, sí, debes creer en Jesús, pero tienes que hacer esto, lo que están diciendo es que el sacrificio de Jesús no es suficiente para salvarnos, que hay algo más que todavía debemos hacer nosotros. ¿Sí? Y Pablo nos dice muy claramente en Efesios 2:9, ¿qué nos dice? Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino es don de Dios. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Punto y aparte. La salvación es por la gracia de Dios que nos fue dada al darnos la habilidad para creer en Jesús solamente. Y en esto tenemos la salvación. Pero hay quienes quieren agregarle algo. No es suficiente. Te tienes que bautizar.
Pero no nada más te tienes que bautizar, sino que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús solamente. Porque si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no vale, porque en Hechos dice que tiene que ser en nombre de Jesús. Y no solamente tienes que bautizar en nombre de Jesús, pero tienes que bautizar en mi iglesia. Porque si no te bautizas en mi iglesia, entonces no tiene nada de válido tu bautismo. No importa que te hayas bautizado en los 3 nombres o en el nombre de Jesús, no funciona no sirve. Sí, tienes que creer en Jesús, pero tienes que guardar el día de reposo. Si no guardas el día de reposo, no importa que lo sacrifiquen a Jesús 2, 3, 4, 5 veces, de nada va a servir, porque si no guardas el día de Jesús, el día de reposo, entonces estás perdido en tus pecados. Eso no es lo que dice el total de las Escrituras. El total de las Escrituras nos dice que somos salvos por fe solamente, en Jesús solamente. Y si no haces esto, y si no haces aquello, y si no te bautizas, y si no te circuncidas, y si no celebras este día, y si no celebras aquel día, y si no comes esto de esta manera, y lo tienes que cocinar así, lo tienes que comer acá, y oh my goodness. Y hacemos ineficaz, o no hacemos, hacen ineficaz el sacrificio de Cristo. Y saben que esto sucedió desde el principio de la iglesia. Sucedió desde el principio de la iglesia. En Hechos capítulo 15, los versículos 1 y 2, leemos esto. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, ¿qué dice ahí? No podían ser salvos. Llegaron los que se llamaban judaizantes y les andaban diciendo a los cristianos, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y para los gentiles la circuncisión era algo grotesco, era algo horrendo, pero ¿cómo? Pues lo sentimos mucho. Puedes creer en Jesús y en su sacrificio todo lo que quieras, pero si no te circuncidas, no vas a ser salvo. Noten el versículo 2, y como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los 2 y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Y cuando Pablo y Bernabé y estas personas van con ellos a Jerusalén, llegan a un acuerdo de lo que les van a decir a los gentiles que deben de hacer para estar seguros de que son salvos. Sí, para estar seguros de que están agradando a Dios. Y les dicen que eviten la idolatría, la inmoralidad sexual, comer ahogado y comer sangre. No adoren a otros dioses. Eso está por demás, ¿verdad? Hasta el mismo Señor Jesucristo, cuando se le preguntó cuál era el mayor de los mandamientos, les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él debe ser el primero, Él debe ser el único, no podemos adorar a nada ni nadie más. La inmoralidad sexual, a través de todo el Nuevo Testamento, constantemente estamos siendo llamados a dejar la inmoralidad sexual en todas sus representaciones, ¿verdad? Porque hay quienes dividen, ¿verdad?, entre inmoralidad sexual que no es tan inmoral, y luego la que verdaderamente es inmoral, ¿verdad? Y mientras no pasemos de este punto, entonces todavía no se puede considerar inmoralidad sexual en todas sus presentaciones. ¿Okay? Y no comer ahogado o comer sangre. Y aún eso, el comer ahogado o comer sangre, más adelante Pablo les escribe a los corintios y les dice, si van a algún lugar y comen, si les sirven de comer, cómanse todo lo que les den. No pregunten qué es, no pregunten en dónde lo compraron, cómanselo todo. Que les ofrecieron una torta de jamón, cómansela. Que les ofrecieron unos tacos de moronga, cómanselos. Que les ofrecieron chicharrones de puerco en salsa verde, éntrenle. Qué triste sería la vida sin poder comer chicharrones en salsa verde, claro. Sí, entonces, conforme va creciendo la iglesia, conforme la iglesia va estudiando las Escrituras y se va dando cuenta de lo que significa ser salvos por gracia, por medio de la fe, empiezan a decirle a los creyentes, ¿saben qué? Muchas de estas cosas con las que comenzamos en realidad no
Pablo también, que nadie los juzgue por días de reposo, porque o lunas nuevas, o esto o el otro, que nadie los juzgue por esas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas enseñanzas, todas estas cosas que vienen infiltrándose a la iglesia, para lo único que sirven es para confundir a la gente. Y es de lo que les está diciendo Pedro, con lo que Pedro les está diciendo, que tienen que tener cuidado. Porque es solamente en Cristo, por Cristo y para Cristo que vivimos. Romanos 3, versículos 22 al 26, escuchen o lean conmigo lo que Pablo escribe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para ¿quién? Los que ¿qué? ¿Y se circuncidan? No. ¿Y se bautizan? No. ¿Y dejan de comer carne de puerco? No. ¿Y solamente se reúnen los días de reposo? No. Para todos los que ¿qué? Creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Versículo 26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica a quienes, al que tiene fe en Jesús. ¿Sí? Entonces, Él, ¿sí? A fin de que Él sea el justo, Él es el único justo. Y porque es el único justo, Él es el único que puede justificar. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. A los Corintios, Pablo les escribe en 1 Corintios 1, versículos 30 y 31. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son ¿de quién? De Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como ¿qué? Nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. ¿Sí? Hay gente que se gloría en su bautismo. Yo me bauticé como se deben de bautizar. ¿Sí? Yo sí, a mí mi bautismo sí fue válido, porque lo hice como o sea, eso no dice nada ahí acerca de eso. ¿Sí? Para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Yo no tengo nada de qué gloriarme más que en el que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, siendo Dios, vino como ser humano y entregó su vida por mí. En Él está mi gloria. Él es mi gloria. No puedo glorificarme en nada más que en Él. Por último, en 1 de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 18 al 21 dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro. El oro y la plata son valiosos, ¿no es cierto? Pero no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza ¿en quién? En Dios, y no en nada que ustedes puedan hacer. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a hacer mejores cristianos, nos va a hacer más aceptos delante de Dios, nos va a hacer más santos delante de Dios. Si la sangre de Cristo no nos puede hacer santos, ¿ustedes creen que nuestras obras nos van a poder santificar más que eso? Para nada, para nada.
es por la gracia de Dios, por fe solamente, en Cristo solamente. E iba a haber muchos en aquel tiempo, y hay muchos en nuestros tiempos, que se han infiltrado en la iglesia a enseñar cosas falsas con el propósito de hacer que la gente niegue a Jesucristo, ya sea en su humanidad, en su deidad o en la eficacia de su sacrificio. Mis hermanos, estas tres cosas no son negociables para nosotros. No son negociables para nosotros. Cualquiera que nos diga, sí es por fe, pero tienes que agregarle esto. O sí es por fe, pero en el Cristo espiritual nadamente, no en el Cristo de carne y hueso, que es del cual tú hablas. Sí, en el Cristo de carne y hueso, pero no en el Cristo que tú dices que es Dios. Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo es todo el paquete. Y no hay más que Él ni como Él. Y un día va a volver por su iglesia y nos va a llevar a su gloria, y lo vamos a conocer tal cual es, y vamos a ver que el Jesús de la Biblia es el Jesús que nos redimió, no el Jesús que muchos predican, que no tiene el poder para hacer lo que solamente Jesús puede hacer. Amén. Vamos a orar.